Hola, es un enorme placer estar hoy aquí en un día tan significativo. Eh, Pensemos solamente qué ocurría un día como hoy hace 5 años atrás y sobre eso que ocurría tiene que ver este libro de Carlos Sellaro, Mauricio Macri, su gestión presidencial 2015-2019. Antes de ceder la palabra, vamos a esperar unos minutos para que la gente que esté conectándose a través de nuestro canal de YouTube y redes sociales para ver esta presentación del libro de Carlos Sellaro. Mientras tanto, voy también diciendo que aquí al pie de esta presentación van a poder conseguir los datos de las redes sociales, a dónde seguirnos, dónde encontrar el libro y esas cosas. Bueno, ¿qué tal? Carlos Sellaro, autor de este libro que estamos presentando hoy, es un autor de la casa, de nuestra editorial. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Gonzalo Carrión, un docente de nuestra universidad, también nos va a acompañar en esta presentación. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Un gusto, Carlos, un gusto acompañarlo. Bueno, realmente sí es un gusto estar presentando este libro en un día, como decía, tan significativo. Y voy a leer brevemente algunos elementos del currículum de Carlos antes de darle paso a su palabra. Bueno, Carlos Sellaro es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria, es miembro del equipo técnico de Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Es docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María y también consultor privado en temas vinculados especialmente a las cuestiones de reingeniería empresarial, proyectos de inversión, negocios alternativos para la exportación, y desde enero de este año, del 2020, integra el directorio del Banco Provincia de Córdoba. Carlos, dos palabras para que te refieras a este libro que estamos presentando y después lo presentamos a Gonzalo. A comienzos de este año, en realidad, y repasando las bibliografías con las cuales iniciamos algunas de las materias en la universidad, había dos materias, una es Economía Política para alumnos de Sociología y Ciencias Políticas y otra es Historia de las Políticas Económicas para los alumnos de Economía, y de alguna manera se imponía incorporar dentro de la materia ya el análisis de lo que había sido la gestión de Mauricio Macri. Y al ponernos a buscar bibliografía, en realidad no me sentí conforme con la bibliografía que estaba viendo, digamos, porque grieta mediante, la verdad que se hacía difícil encontrar alguna bibliografía, no digamos que tuviera un nivel académico adecuado, sino que manejara mínimamente algún nivel de objetividad, sin situarse en alguno de los dos lados de la grieta de una manera que inapropiada, digamos, para una bibliografía en un ámbito universitario. A partir de ahí se planteó, o me planteé hacer una nota de cátedra en realidad, con un resumen de esos 4 años de gestión, y al empezar a trabajar la nota de cátedra me di cuenta que daba para algo más que la nota de cátedra, y entonces empecé a profundizar los contenidos, y lo charlamos con vos en algún momento, terminó siendo el proyecto de este libro, con el objetivo sobre todo, de plantear las diferencias entre los objetivos de política económica y los instrumentos que se utilizaron, para situarse de alguna manera, intentar llegar al lector con un análisis que sea lo más objetivo posible. Rescataba sobre este punto, ¿no es cierto?, recién a un docente hace un rato que decía, y valía para lo de la cátedra, pero también vale para las relaciones generales, que si un docente tiene que ayudar a pensar a sus alumnos, no decirles lo que tienen que pensar. Y en realidad creo que este es un poco el espíritu con el cual está planteado el trabajo, no solo para estudiantes, sino básicamente también para público en general, para empresarios, para todos aquellos actores que vivieron estos 4 años
y que por ahí no están teniendo toda la información y el análisis para entender lo que ocurrió. Muy bien, ya vamos a volver sobre algo de esto que dijiste, Carlos, pero quiero presentar a Gonzalo, que va a oficiar de presentador. Gonzalo, como decía, es docente de nuestra universidad, profesor adjunto en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, pero lo interesante, Gonzalo, es la trayectoria que ha hecho y la pertinencia para esta presentación. Es licenciado en Economía por nuestra universidad, la Universidad Nacional de Villa María, luego hizo un máster de Pensamiento Económico y Empresarial en la Universidad Complutense de Madrid, y terminó coronando este primer paso, porque creo que uno nunca termina de formarse y seguramente debe andar haciendo postdoctorado y esas cosas, un doctorado en Filosofía en la Universidad Católica de Santa Fe, donde también, digamos, trabaja en estas áreas de investigación de la filosofía de la economía, la historia del pensamiento económico. Es decir, una rara avis, diría yo, y un orgullo que nos esté acompañando Gonzalo en esta presentación del libro de Carlos. Te cedo la palabra para que te explayes en este libro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, y en realidad lo que debería decir también al principio, que además ya llevamos muchos años compartidos con el profesor Segiaro dentro de varios espacios curriculares de la universidad, así que para mí es un gusto y un orgullo muy grande que me hayan invitado nuevamente a participar de la presentación de este libro, ¿no? Así que bueno, yo primero voy a referirme brevemente al autor, a quien, insisto, conozco y quiero mucho, y después voy a hacer una breve descripción de algunos puntos del libro que me parecen realmente muy interesantes, ¿no? Bueno, yo sobre Carlos podría estar hablando muchísimo, pero lo que voy a decir respecto a lo que creo que le puede llegar a interesar al lector es que hay 4 cuestiones que me parecen fundamentales para contextualizar el libro dentro de la producción de Carlos, ¿no? En primer lugar, es la formación académica, la sólida formación académica que ya conocemos, quien hemos compartido, como decía, muchos años a su lado, y esto en relación a los varios espacios curriculares, digo, donde él tiene injerencia, ¿no? Desde las historias del pensamiento económico, economía política e historia de las políticas económicas argentinas. Por otro lado, y esto es una característica muy fuerte, es su pasión por la historia. Sabemos que Carlos tiene un conocimiento de la historia mundial y de la historia argentina en particular, que no solamente es muy sólida, sino que además uno nota eso, ¿no? Que realmente tiene una visión sumamente potente, ¿no?, acerca de la relevancia del conocimiento y de la renovación de la historia, ¿no?, que a través de las páginas quedan absolutamente plasmados, ¿no? La otra cuestión es la experiencia profesional de Carlos y el contacto con la realidad concreta de la economía concreta de Argentina, particularmente vinculada a los sectores productivos, locales y regionales, ¿no? Y esto se nota también en el realismo del análisis que él realiza continuamente y que también queda perfectamente plasmado en el texto. Y por otra parte, el compromiso con la realidad argentina de Carlos, ¿no? Porque en última instancia, yo siempre pienso que la economía, uno nunca debe perder de vista que es una ciencia práctica, ¿no? Y como tal, pretende de alguna manera, o debería pretender siempre, mejorar la realidad, ¿no? Y ese compromiso también con la idea de mejorar la realidad argentina, creo que también está presente en este texto, y al final vamos a hacer algunas reflexiones sobre esto, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Carlos. Insisto, podría decir muchas más cosas, pero lo vamos a dejar ahí. Y sobre el libro en particular, previo a una pequeña referencia a la estructuración, vuelvo sobre algunas cosas que comentaba recién Carlos sobre el origen y la motivación del libro, ¿no? Porque, en principio, como él decía, este libro está pensado como unas notas de cátedra para la materia economía política, ¿no?
en principio para economía política, también para historia de las políticas económicas argentinas, pero ¿por qué destaco economía política? Porque ahí teníamos un serio inconveniente, que es que los alumnos, los estudiantes, en realidad no son estudiantes de economía, con lo cual se plantea en principio un problema para los destinatarios de un texto académico al respecto, ¿no? Y es el problema del equilibrio entre la especificidad técnica y la claridad y la sencillez expositiva. Porque es muy frecuente ver que muchos documentos escritos por economistas son muy complejos de entender precisamente por el uso de herramental técnico que no todo el mundo maneja. Y entonces este texto tiene esa característica de poder ir más allá y de que a la economía la pueden entender todos. Como ya Marshall decía, la economía debería ser una ciencia que pueda entender todo el mundo, ¿no? Y entonces por ahí la especificidad técnica se deja para otro lugar, lo cual no va en contra de la solidez argumentativa del libro, lo cual es un equilibrio difícil de conseguir y yo creo que está sumamente logrado aquí. Y por otro lado, y esto más en general, el problema que planteaba también Carlos recién de la relación entre objetividad e ideología, ¿no? Una cuestión tan compleja dentro de las ciencias sociales en general y de la economía en particular. Y dentro de esa cuestión y del problema de la grieta, ¿no? Que decíamos, que vincula fuertemente al análisis de la gestión presidencial de Macri, el centro, el enfoque del texto, en la relación entre objetivos de política económica e instrumentos, ¿no? Que es un enfoque al cual también Carlos nos tiene acostumbrado, me parece que es muy importante para poder tratar de lograr un grado de objetividad que no solamente que es necesario, creo yo, sino que también, y acaba la otra parte, digo, de la preocupación por ese compromiso con la realidad argentina en su conjunto, de pensar este texto como un conjunto también de elementos para lidiar con esa grieta, ¿no? Para ir más allá de lo que Carlos llama los sesgos de confirmación, que actualmente desde la economía comportamental se están estudiando mucho, ¿no? La gente por ahí piensa lo que quiere pensar, ¿no? y cree lo que quiere creer. Entonces, ¿de qué manera uno puede trabajar desde el punto de vista del análisis y de la exposición de las ideas para, por lo menos, como decía Hirschman, elevar el nivel de debate que puede existir en una sociedad, ¿no? Y de esa manera, entonces, también contribuir a mejorar el diálogo y poder lograr ciertos consensos de base, que son los que hace falta, como dice Carlos al final del texto. Bueno, dicho esto, digo que la estructura del texto, después de la introducción tenemos 7 capítulos, más una serie de anexos, muy interesantes los anexos que son estadísticos y documentales, donde podemos encontrar documentos que ilustran muy bien y complementan muy bien las exposiciones del texto vinculados con los propios autores y críticos también de las políticas económicas de la época, ¿no? Y entonces dentro de los 7 capítulos nos encontramos en un primer capítulo, se destaca la etapa kirchnerista como de alguna manera base y contexto para entender luego lo que va a ser el desarrollo de la política económica del gobierno de Macri. En el capítulo 2 nos encontramos con el tema de la herencia. Y acá yo rescato algo muy particular, que tiene que ver con esta relación que se establece, ¿no? entre la retórica y por lo tanto la cuestión política y persuasiva, dentro de hablar, o esta idea de hablar de pesada herencia y todo lo que eso significó en relación al diagnóstico de la economía que recibe Macri, ¿no? Y lo que uno podría hacer, el análisis que uno podría hacer en detalle de lo que fue realmente esa herencia, si fue tan pesada como a veces se dice, o no tanto, ¿no? Entonces a mí me parece que es un tema muy interesante para discutir eso. En el capítulo 3 se habla acerca de los modelos antagónicos de la presentación de la etapa kirchnerista en principio y la propuesta de la política económica macrista entre la antagonía, ¿no? de los modelos keynesianos y liberal, digamos así. Y también aparece ahí un tema muy interesante que tiene que ver con la visión ideológica detrás de la contextualización de la inflación, ¿no? Y a mí me parece que hay un tema muy importante que nosotros también destacamos mucho en clase, que tiene que ver con la idea de que la inflación es un problema multicausal, ¿no? Y eso también
es importante para entender a veces la retórica de la economía detrás del tratamiento de muchas temáticas que, insisto, a veces se plantea como estrictamente técnicas y no necesariamente es exclusivamente así. En el capítulo 4 tenemos el análisis del periodo 2016-2017 y aparece alguna de las cuestiones claves, me parece, del libro, que tiene que ver con el análisis de las inconsistencias entre objetivos e instrumentos de política económica que llevaron luego a la crisis del 2018, ¿no? Aparecen tres inconsistencias claves, que son la relación entre inflación y gasto público, en primer lugar, el problema de la competitividad versus la capacidad de exportación, y por último, el problema del equilibrio de las cuentas fiscales, como tres inconsistencias fundamentales, que por un lado perseguían ciertos objetivos y por otro lado los instrumentos que se utilizaron para lograr esos objetivos a veces iban en sentido totalmente contrario, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que en el capítulo número 5 se establezca la cuestión del contexto internacional, y a través del análisis del contexto internacional vemos cómo los cambios generados a nivel de la economía internacional luego generan que esas inconsistencias entre objetivos y políticas económicas terminen llevando, ¿no?, a la crisis del 2008 como tal. Entonces ahí también destaco el análisis que hace Carlos sobre la acción de los organismos internacionales, ¿no? Ahí cito brevemente una frase que dice: por primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional se hizo un acuerdo que duró solo 3 meses, dice Carlos en el texto, ¿no? Lo cual es por demás significativo y es una cuestión que todavía hoy es motivo de análisis importante, ¿no? La relación de los organismos internacionales dentro de la política económica de países como el nuestro. Y en el capítulo número 6, entonces, tenemos el análisis de la Argentina a fines del 2019, es decir, al finalizar el gobierno de Mauricio Macri. Y entonces, luego de realizar este análisis de conjunto, entonces ya de todo el periodo, Carlos deja una frase por demás significativa, que dice, en el texto, dice: a nuestro juicio, y desde un punto de vista básicamente económico, la herencia que le deja Macri a Alberto Fernández es más delicada que la que Cristina le dejó a Macri en el 2015. Lo cual me parece que también da mucho para reflexionar respecto de el nuevo enfoque de lo que uno podría pensar la idea de herencia, ¿no?, dentro de este nuevo gobierno. Y entonces, el capítulo número 7, como conclusiones, me parece que el texto deja varias lecciones para reflexionar, ¿no? Por un lado, una cuestión que me parece muy importante, porque Carlos, como les decía, en esa pasión por la historia va tejiendo ciertas regularidades que uno puede encontrar, ¿no? Y una de esas es, por ejemplo, cito de nuevo el texto, que dice: no parece muy razonable aceptar que el Estado Nacional tenga permitido endeudarse en dólares para enfrentar gastos en pesos. Es una cuestión que Carlos muestra muy bien de qué manera, cuando esto ha ocurrido a través de distintos periodos de la historia argentina, hemos tenido serios problemas, ¿no? Por el otro lado también, la cuestión del amplio apoyo que recibió, en principio, el gobierno de Mauricio Macri, tanto a nivel internacional, de gobiernos internacionales, de organismos internacionales, y también el apoyo interno, ¿no?, a través de distintos medios de comunicación, sectores económicos muy fuertes y demás, que sin embargo no alcanzaron en relación a los pésimos resultados económicos, ¿no?, que tuvo la propia gestión de gobierno. Entonces ahí también la relación entre política y economía nuevamente aparece como un puntapié central, ¿no? El otro punto a destacar me parece la cuestión que queda abierta también, ¿no?, para que el lector reflexione sobre la cuestión de la incompetencia versus la corrupción, ¿no?, el problema de la corrupción dentro de las autoridades, no solamente del gobierno de Mauricio Macri, sino también de cara al proceso histórico, ¿no?, de Argentina, visto en perspectiva, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hay mala praxis, ¿no? Y en todo caso, ¿qué hay de intención? Bueno, son cuestiones que son muy interesantes de analizar a la luz de lo que nos propone el texto. Y por último, y con esto cierro, Carlos plantea algo que para mí es una cuestión muy significativa, que tiene que ver con la idea de los fracasos socioeconómicos,
¿no? Particularmente enfocado en el gobierno de Macri, pero en realidad también pensado en perspectiva, y la cuestión de las expectativas de cambio, y cómo afecta la cuestión de las expectativas de un cambio fuerte, ¿no? de una visión, digamos así, de un futuro mejor posible para todos, y cómo cuando esas expectativas se amplifican y luego generan un incumplimiento muy fuerte y por lo tanto una decepción muy pronunciada, ¿qué ocurre en la sociedad al respecto? ¿No? Y entonces ilustra esto con la cantidad de jóvenes, por ejemplo, que ven que Argentina ya no es un país viable y entonces toman rumbos hacia otros destinos, ¿no? Y entonces cierro con esta cita que me parece muy significativa para pensar y repensar esto, de caras entonces, como decía, a la cuestión del compromiso con la realidad argentina que tiene Carlos, que dice, de cara al futuro, quien esto escribe considera que si no somos como sociedad capaces de generar mínimos consensos en términos de objetivos de políticas económicas, como país estamos condenados a un desempeño más que discreto y ciertamente decepcionante en el futuro, tal como nos viene ocurriendo desde hace ya muchos años. Hasta ahí la cita. Creo que nos deja mucho para reflexionar y para... Ahí aparece nuestro autor profesor, digamos, ¿no? Un universitario reflexionando sobre cómo, lo que decía al principio Carlos, ¿no? Cómo habilitar a los estudiantes a que piensen, no lo que piensa el profesor, sino la reflexión, ¿no? La producción intelectual para pensar. Y en relación a esto, bueno, hay muchos temas, Gonzalo, que has tratado en esta presentación, este recorrido del libro. Hay algo también que yo quiero rescatar, que esta capacidad de Carlos para vincular a la historia, siempre la mirada con lo internacional, Argentina ubicada en el mundo, porque si no parece que Argentina estuviera como colgada de vaya a saber dónde, de la nada, y esta vinculación entre la historia y los procesos económicos, sociales, culturales, en la visión general de Carlos. Y quería preguntarle a Carlos cómo, en este proceso, cómo se vincula esto con el libro anterior que publicamos en EduBim, La historia económica argentina, de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque yo siempre tengo muy presente las charlas con Carlos, me acuerdo que cuando lo presentamos en Córdoba, hizo una prospectiva sobre hacia dónde venía, esto era ya a finales del 2014, Carlos, ¿no? Es decir, antes de que asumiera Macri. Y bueno, y este libro que viene a completar un poco el ciclo, ya sabiendo a dónde fue a parar, digamos, ¿no? Que no se hizo nada de lo que vos proyectabas en el término de correcciones, cuáles eran las políticas correctivas que se tenían que adoptar, ¿no? Me parece que ahí es donde está también un eje importante para pensar tu producción intelectual de estos años. Sí, obviamente que hay una continuidad entre aquel primer libro y en términos que complementan, y por supuesto que los mecanismos de análisis y los criterios de análisis son los mismos, por supuesto, digamos, porque tienen que ver con el formato sobre el cual uno trabaja, ¿sí? Ahora, hay un punto que a mí me interesa destacar sobre a quiénes, o en quiénes pensé después cuando trabajé el libro, porque como decíamos al comienzo, al inicio era simplemente una nota de cátedra para los alumnos, que como destaca Gonzalo, alumnos de sociología, de ciencias políticas, que no tienen una fuerte formación económica, pero después la verdad que fui pensando en un trabajo más amplio para llegar a todos los segmentos también empresarios, porque en mi tarea profesional y con esta preocupación sobre la grieta, yo me encuentro permanentemente en mi tarea profesional privada, básicamente con sectores empresarios en toda la región pampeana, con actores que por supuesto venían con toda una impronta vinculada a la situación de la grieta, algo que a mí me preocupa mucho, digamos, porque hay una pérdida de objetividad en el análisis, que Gonzalo rescataba bien recién, en los sesgos de confirmación, ¿no es cierto?, la visión de que la gente solo quiere escuchar aquello que pensaba previamente, o que coincide con lo que pensaba previamente, y entonces ahí yo me planteé un esfuerzo para tratar de poner elementos de análisis que fueran lo más objetivo posible para que personas de los dos lados de la grieta pudieran sumar elementos para reflexionar, digamos.
pudieran sumar elementos para reflexionar. Y por supuesto que en ese punto también está escrito de una manera, o intenté escribirlo de una manera, de tal forma que cualquier persona que viniera con prejuicios previos pudiera llegar al final del libro sin dejar de leerlo, digamos. Porque en realidad cuando uno mira trabajos escritos desde cada lado de la grieta, el que se siente afectado por lo que está escuchando o leyendo rápidamente deja de leerlo. Y mi objetivo fue decir, no, yo tengo que intentar escribir las cosas de tal manera que dos actores de los dos lados de la grieta sientan que quieren seguir leyendo y se llegar hasta el final. Y que cuando lleguen al final no es que cambiaron de opinión, sino que tengan algún nivel de enriquecimiento que les permita reflexionar un poco más sobre lo que pasó, y que por supuesto también a mí me interesa como ciudadano que todos podamos tener más capacidad para mirar hacia adelante, y esto que recién rescataba Gonzalo, que yo estoy convencido, ¿no es cierto?, si la sociedad argentina sigue tan dividida como la estamos mirando hoy, en términos de esa grieta, es muy difícil que podamos generar los consensos mínimos para que este país salga adelante. Tal cual, Carlos, coincido totalmente, pero también si uno mira la historia y vemos que esa grieta es casi como constitutiva de la sociedad argentina, de la historia argentina, ¿no? Es decir, uno la puede remontar a los orígenes de la patria en 1810 y verla como esa grieta atraviesa los 200 y pico de años que llevamos como sociedad. Pero concuerdo que si esto no, al menos no se cierra o no se sutura en alguna parte, es muy difícil que las generaciones presentes y las que vienen puedan ver este país como viable, como sustentable, ¿no? Entonces me parece que ese es el gran desafío. Y decirte que, bueno, que aparte, yo que soy un absoluto lego en la economía, leer el libro es esto que vos decís, es una experiencia que no solo en ningún momento te saca por cuestiones ideológicas, sino también lo que decía Gonzalo, el libro permite que uno pueda leerlo sin que te saquen los tecnicismos, sin que te saque, digamos, la hostigación a hacerte sentir que no perteneces al centro o al núcleo del problema. Es decir, hay un verdadero sentimiento de escritura inclusiva para los lectores. Y esto me parece que como editorial y como editor, sentir que el libro fluye desde la página 1 a la página 120 sin que haya obstáculos para salirse del razonamiento, más allá de que uno pueda compartir una cosa u la otra, hay un elemento muy valioso para que este libro se convierta, creo yo, en un libro importante para los estudiantes y para los que quieren entender el proceso de la gestión del presidente Macri a lo largo de sus 4 años de gobierno. Así que en ese sentido te quería felicitar también, porque esto me parece que es notable como parte esencial de un material de libro que supera ampliamente el objetivo de ser un apunte para los estudiantes. Es mucho más que eso. Así que muchas gracias. Bueno, no sé si tienen algo más para agregar. De mi parte me parece que estamos dentro de un tiempo razonable. No sé, Gonzalo, si tenés alguna cosa más para agregar, Carlos. Yo simplemente ya creo que más no le podemos contar al autor, al lector, sino recomendarle que se encuentre con este libro, ¿no? Sí, yo solamente, bueno, agradecer nuevamente por la convocatoria de la presentación, que como decía al principio, siempre es un gusto acompañar a Carlos en estas instancias, y particularmente, bueno, esto, ¿no? De invitar a la lectura del texto y decir a la gente en general que así como uno sigue aprendiendo al lado de Carlos en sus clases, bueno, también tener sus textos, digamos, donde reflexiona sobre lo que él está viendo y sobre lo que está trabajando día a día, realmente es una alegría muy grande y es un motivo también, ¿no?, para, como decía, tratar de elevar el nivel de debate de la sociedad en su conjunto. Así que me parece que
es una ocasión de felicitaciones y de regocijo en general, ¿no? Bueno, gracias Gonzalo por acompañarme. Hace años que estamos juntos siguiendo varios caminos, inclusive algunos extraeconómicos. Exacto. Y por supuesto, Carlos, a la universidad y a Edubín, que siempre me están acompañando en esto, y la verdad que me siento muy, muy tranquilo estando con la universidad y con Edubín en este proceso que a mí me da tantas satisfacciones también. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento es compartido. Gracias Gonzalo por participar de esta presentación, gracias Carlos por estar también y confiar en nuestra editorial, y nos estamos viendo. Seguramente este libro traerá sus amplias repercusiones y será un gusto por allí volver a organizar alguna otra presentación, a lo mejor post pandemia. Así que muchas gracias, y a la distancia en estos tiempos les recomiendo a los lectores y a quienes nos estuvieron viendo que sigan nuestras redes sociales y encuentren por allí también la forma de comprar el libro. Muchas gracias y estamos en contacto.